tardes. Participo por esta vía en este importante simposio iberoamericano sobre el futuro del trabajo, un escenario de cambios tecnológicos y transformaciones productivas. Quiero comenzar excusando no haber podido estar presente físicamente en el simposio, pero la tecnología de la que voy a hablar, las nuevas tecnologías, las tecnologías que ya nos acompañan en nuestra vida diaria, ha permitido esta intervención por este medio. Quiero agradecer muy sinceramente a la profesora Ramos Quintana la invitación que me ha cursado para participar en este simposio sobre el futuro del trabajo y disculparme muy especialmente ante ella. Quiero agradecer igualmente a todas las entidades que organizan y patrocinan o colaboran con a la realización de este simposio. Y tengo que agradecer muy especialmente también a FIDE, que haya permitido utilizar sus instalaciones y sus locales para hacer esta intervención. Mi intervención lleva por título La calidad del empleo en el futuro, ¿qué empleo para un mundo en paz? Y en un simposio sobre el futuro del trabajo, la referencia al futuro del empleo, que organiza jurídicamente el trabajo, no podía faltar. Es un tema, sin duda, fundamental en el binomio con que suele ser abordado, cuantitativo y cualitativo. Binomio esencial que, con referencia, desgraciadamente, no va unido, de manera que la cantidad de empleo no se corresponde con su calidad, sin perjuicio de que la cantidad de empleo sea esencial, también lo es, desde luego, que el empleo que se crea o se transforma, que el empleo existente y el empleo futuro sea un empleo de calidad. El tema del empleo es absolutamente esencial por las razones siguientes. Podríamos señalar tres razones fundamentales. La primera, porque el empleo y el empleo a través de la relación de trabajo ha sido punto central de un contrato social implícito a partir de la Segunda Guerra Mundial, que ha legitimado a las sociedades democráticas y que puede verse en cuestión, puede verse amenazado en un escenario futuro de pérdida de peso y de centralidad del trabajo en la economía y en la sociedad. Si en estas transformaciones no somos capaces de crear empleo o de atender a un empleo transformado, ese pacto social implícito desaparecerá y se producirán problemas importantes con consecuencias socioeconómicas muy relevantes, y será necesario un nuevo pacto social que permita organizar las sociedades en democracia, atendiendo a la cohesión y a la protección social. Por tanto, es un tema central. Lo es también porque de la falta del empleo o de su polarización, de la que hablaré, resulta una creciente desigualdad social. Creo que esto es un elemento contrastable y contrastado ya. Tras la importantísima crisis económico-financiera que hemos sufrido, se ha derivado una falta de empleo, nuestro desempleo ha alcanzado cotas muy importantes y se ha derivado un crecimiento económico superada esa fase crítica que no se ha acompañado por la creación de un empleo de calidad. Se ha acompañado por una creación de empleo que se traduce en términos de precariedad jurídico-laboral y de precariedad social. Desde luego, la creación de un distinto empleo, la afirmación de un empleo de calidad, es importante para el decrecimiento de las desigualdades sociales, para la disminución de las brechas retributivas, sociales y de protección social. Y el tercer tema que caracteriza la importancia del empleo es que en el futuro del trabajo va a tener un papel social en lo que podemos llamar la justicia tecnológica o la justicia transicional. Si en la gran transición que estamos viviendo, esa transición camina no hacia la destrucción de empleo, sino hacia el mantenimiento y la transformación de empleo, de manera que el efecto de sustitución se corrija por el efecto de compensación, haremos una justicia tecnológica. Las tecnologías incidirán en el mundo del trabajo
creando desempleo, mayor desigualdad social y ajustando el cambio importantísimo en términos de afectación a los más necesitados, a los trabajadores. Pero, desde luego, el futuro del empleo anuncia un cambio esencial respecto a una sociedad en la que el estatuto del asalariado, el estatuto del trabajo por cuenta ajena y subordinado, tenía un papel de centralidad que ha perdido en las últimas décadas, desde las transformaciones ya de la década de los 90 del pasado siglo, y que las predicciones sobre el futuro del trabajo son inciertas acerca de hacia dónde va ese trabajo y, por tanto, cómo podemos crear empleo que permita un trabajo de calidad, que quiere decir un trabajo decente en términos de la Organización Internacional del Trabajo. Esto es un trabajo jurídicamente organizado que reconoce derechos a quien trabaja y reconoce, tras el trabajo, derechos de protección social. Los cambios en el futuro del empleo son cambios muy importantes. Afectan tanto a la demanda de trabajo como a la oferta de trabajo. Empezando por esta última, por la oferta de trabajo, hay que tener presente los cambios demográficos y sociales en marcha. Cambios que anuncian una mano de obra envejecida, sobre todo en la Unión Europea, que va a permanecer mucho tiempo en el mercado de trabajo y que, no obstante la pérdida de activos en el empleo, consecuencia de las bajas tasas de las políticas de natalidad, no va a compensar esa menor presencia de jóvenes en el mercado de trabajo, sino que va a crear en los jóvenes también un importante desempleo, alargando los ciclos educativos y distanciando su presencia en el mercado de trabajo. En segundo lugar, esas tendencias que cambiarán el empleo se deben también al factor del que mucho se ha hablado, porque es un factor que nos acompaña ya desde hace tiempo, de la globalización. Lo que ocurre es que la globalización se ha disparado o ha tenido efectos muy distintos como consecuencia de las tecnologías digitales. De hablar, por ejemplo, del creciente peso de la economía financiera a nivel mundial no es más que constatar un hecho que determina que el comercio internacional de bienes y servicios se haya erigido en uno de los elementos de desarrollo económico fundamental y que, en consecuencia, esto produzca cambios en la estructura de las necesidades productivas, de las ocupaciones, en consecuencia de los empleos y del trabajo. En tercer lugar, el cambio tecnológico es un cambio en el que estamos inmersos y, además, se caracteriza por una rapidez y una velocidad de transformación vertiginosa, que esto es una diferencia muy sustancial con los cambios tecnológicos o técnicos anteriores desde la industrialización. Pero incluso los cambios de la automación, ya no sin remontarnos a la industrialización del pasado siglo, nada tienen que ver con los cambios tecnológicos de este siglo, en el que no solo las tecnologías de la información y de la comunicación, sino nuevas tecnologías que se enuncian seguras y que ya empiezan a practicarse, la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la impresión 3D, los nuevos materiales, la realidad virtual y el Big Data, van a determinar unos cambios muy esenciales en el empleo. Y, por último, en estas transformaciones del empleo, tanto desde el punto de vista de la oferta de trabajo como desde el punto de vista de la demanda, no pueden menospreciarse los efectos del cambio climático, los efectos negativos del cambio climático. Si bien los expertos deducen que se abren de este hecho negativo oportunidades en las políticas de lucha contra su progresión y, en consecuencia, en las políticas que se ordenan a favorecer una transición energética y económica que va a tener amplias repercusiones en las empresas y en los mercados de trabajo. Todos estos factores son decisivos para la transformación del empleo, pero no puede olvidarse que con estos factores o tras estos factores está la voluntad democrática, el principio democrático.
de manera que los humanos podamos gobernar el cambio, la transición hacia un nuevo mundo en el que el trabajo y el empleo se comportarán de una manera como lo han hecho hasta el momento, pero en determinados sectores productivos y en todos los sectores, con transformaciones importantes como consecuencia de que del hecho de que las competencias básicas tecnológicas van a tener que acompañar a las personas a lo largo de su vida laboral, de manera que no se podrá competir, no se podrá participar en el empleo sin esas competencias tecnológicas básicas. Lo cual no significa que todos los empleos sean tecnológicos, ni muchísimo menos. Lo que significa es que en cualquier empleo, incluso en los empleos tradicionales del sector servicios, el trabajo de cuidado y en los trabajos más relacionados con las ciencias humanísticas, el conocimiento de competencias digitales básicas va a ser absolutamente imprescindible para poder obtener un empleo. Este va a ser un elemento de transformación absolutamente esencial. La tecnología, por tanto, no es el único factor que mueve el cambio de empleo, pero es un factor muy importante, por lo que acabo de señalar. En la fuerza de trabajo, la movilidad de las personas en los próximos años va a estar también determinada por esta necesidad de cambio y de adaptación tecnológica. Según el Foro Económico Mundial, el 65% de los niños y niñas en este momento constituyen la población infantil y que están en edad escolar, desempeñarán un trabajo o un puesto de trabajo o tareas correspondientes a una ocupación que no existen en este momento, un 65% según las estimaciones. Y esto determina pues, la importancia del sistema educativo en la transformación del empleo y la importancia de las cualificaciones. El debate sobre ese futuro del empleo de calidad, es un debate con muchas incertidumbres. Hay unas previsiones más optimistas que señalan que el cambio tecnológico y los distintos factores de transformación a los que he aludido se traducirán o serán una nueva oportunidad para crear empleo, y otras previsiones más pesimistas que señalan que necesariamente a corto y a medio plazo la importante transición en la que estamos inmersos se traducirá en una pérdida de empleo, o al menos en una pérdida de determinados empleos. Y las visiones intermedias entre una posición optimista y una posición pesimista señalan que, produciéndose esa pérdida de empleo, si la transición es justa, lograremos que esas pérdidas se traduzcan en transformaciones del empleo, que el efecto de sustitución de las tecnologías respecto del trabajo humano sea compensado por un efecto, valga la redundancia, de compensación, y que en consecuencia las pérdidas de empleo, aunque serán inevitables a corto y a medio plazo, no lo sean a largo plazo y desde luego sean las menos posibles a corto y medio plazo. Y además, para lograr esa justicia transicional, es necesario que ese empleo nuevo sea un empleo de calidad. Las nuevas tecnologías, esto está experimentado y contrastado, han creado lo que se llama la polarización del trabajo. Esto es la diferencia entre trabajos buenos y trabajos malos. Trabajos buenos de altísima cualificación en los que no se desempeñan tareas cognitivas rutinarias, sino altas cualificaciones, como acabo de señalar. En esos empleos el trabajo humano no será sustituido por la tecnología, sino que en esos empleos el trabajo humano puede supervisar la tecnología, aunque la inteligencia artificial compita con la inteligencia humana. En el escalón más alto, excelso, de calidad del empleo, estaría este tipo de trabajos. Tanto el sistema educativo debe orientarse a producir las cualificaciones precisas para desarrollar este tipo de trabajos. Pero no cabe duda de que en una sociedad de servicios y terciarizada
Donde pierde importancia la industria, como es el caso muy claramente de la economía española, van a permanecer trabajos del sector servicio tradicional muy necesarios y se van a incrementar empleos en el sector de los cuidados personales. Estos trabajos no van a ser afectados en términos de pérdida de empleo, pero sí en términos de pérdida de remuneración. De manera que en la escala más alta del empleo, el empleo de mayor calidad, tendríamos esas altísimas cualificaciones con unas buenas remuneraciones, y en la escala última tendríamos tareas manuales con posiblemente sin pérdida de empleo, pero con bajas retribuciones. Y entre un y otro tipo de ocupación, las tareas intermedias, que son tareas cognitivas, por tanto tareas intelectuales, y tareas manuales rutinarias, son las que, según todas las predicciones, han sido ya y van a seguir siendo más afectadas por el cambio tecnológico. El cambio tecnológico desplaza ese tipo de tareas, las manuales rutinarias, las escalas intermedias de los sistemas de clasificación profesional hacia la parte baja de la calidad del empleo, de la calidad del trabajo, y en consecuencia se forma una bolsa de trabajo inferior de poca calidad que se va a caracterizar fundamentalmente por la escasa remuneración, con una incidencia o proyección automática en los sistemas de protección social, sobre todo en los sistemas de protección social europeos, que son sistemas de origen bismarckiano, aunque hayan incorporado elementos del sistema Beveridge, en los cuales pues, el principio contributivo es un principio organizador esencial. Este cambio en el empleo, lo diré al final de mi intervención, va a determinar también necesarios cambios en los sistemas de protección social, de manera que el Estado se implique de manera decisiva en la garantía de solidaridad social ante estas transformaciones tan importantes del empleo. Esa polarización del empleo, no sé si hemos perdido la conexión, esa polarización del empleo en España ha tenido alguna singularidad importante, ¿no? En razón de una característica a la que ya he aludido, que es el bajo nivel de industrialización de nuestra estructura productiva, fuertemente terciarizada, y en función de otra nota muy negativa en nuestro mercado de trabajo, relativa a que sin que se haya producido esa polarización, nosotros ya contábamos con un trabajo o un empleo de escasa calidad cuantitativamente muy importante. Quiero decir con ello que nosotros hemos incorporado más tardíamente que otros países el cambio tecnológico, es decir, por ejemplo, la economía de las plataformas digitales en España no empieza actualmente hasta el año 2010, cuando en otros países había empezado ya en el siglo pasado y desde luego a partir del año 2000, como consecuencia de la estructura productiva en nuestro país, de la menor inversión en el cambio tecnológico y también como consecuencia, a partir de la crisis económica, del altísimo ajuste en empleo y como consecuencia de ese ajuste del empleo, el alto nivel de desempleo y el mantenimiento de la contratación temporal como mecanismo habitual de contratación laboral, lo que determina ese empleo de muy baja calidad, en los que hemos sido desgraciadamente campeones en Europa, los segundos más importantes en contratación temporal, que ha ocultado esa polarización producida por el cambio tecnológico. De manera que la polarización que ya ha empezado a presentarse en España como consecuencia de la introducción tecnológica que sustituye mano de obra humana ha sido acompañada tradicionalmente por esa contratación temporal que hace que nuestro mercado de trabajo se haya comportado de manera distinta a los mercados de trabajo de otros países de nuestro entorno, donde esa polarización como consecuencia del cambio tecnológico ha sido mucho más notable que entre nosotros. Y hay también un factor jurídico, que es la enorme flexibilidad del mercado de trabajo español, aunque se presente siempre como un grave problema la rigidez
Esto no es así, sobre todo a partir de la reforma laboral de 2012 y esa flexibilidad que ha presidido el mundo de las relaciones laborales en nuestro país ha transcurrido pues, a través del consentimiento de una utilización fraudulenta de modalidades de contratación, la contratación temporal y la contratación a tiempo parcial, de la aceptación totalmente normalizada de un recurso intensivo a los despidos como mecanismo de ajuste de la producción y de otras manifestaciones directa o indirectamente ligadas a las anteriores como una rotación laboral excesiva o, como he señalado, el trabajo a tiempo parcial involuntario. Todo ello acompañado de una devaluación salarial muy importante que ha determinado pues, esa precariedad del empleo en términos generales, sin perjuicio de la existencia de empleo de calidad y de la necesidad de trabajar por este empleo de calidad que ha ocultado, como señalaba, ese fenómeno de polarización. No obstante, los cambios en los sectores productivos, los cambios tecnológicos en los sectores productivos van a ser importantísimos y así se señala que no van a quedar al margen ningún sector de la economía, pero que van a incidir fundamentalmente en sectores como transporte, energía, industria alimentaria, telecomunicaciones, distribución, servicios financieros, producción industrial, incluso en el mundo de la asistencia sanitaria, como consecuencia, por ejemplo, de diagnósticos en línea, de realidades virtuales o de la aplicación de la robotización. Bueno, los retos para la vida laboral del futuro que se señalan, las tendencias futuras, son las siguientes en el empleo, lo que afecta al empleo. Hasta el momento habíamos tenido una innovación tradicional en las formas de trabajar, en las formas de empleo, nunca han estado quietas. Las características del trabajo que regula el derecho del trabajo, la agencia y la dependencia han sido objeto de una transformación jurisprudencial y doctrinal diaria porque el trabajo y el empleo ha sufrido transformaciones como elemento vivo que es, pero las tendencias futuras anuncian una innovación, lo que se llama disruptiva, no una innovación integradora, sino una innovación disruptiva y este es un gran desafío que tenemos que afrontar. Lo segundo, la segunda tendencia futura es que hasta el momento y a partir del nudismo los trabajadores, las personas, trabajaban con máquinas. En este momento o a partir del futuro parece que los trabajadores se dedicarán más bien a supervisar las máquinas. Hasta el momento la relación de empleos se articulaba a través de contratos de larga duración basado en una remuneración acomodada a esos contratos de larga duración con posibilidad de ascenso en la clasificación profesional y sistemas de protección social contributivos y la situación actual es de un incremento muy notable de los llamados contratos flexibles y de las nuevas formas de empleo que supongo ha tratado con la maestría que le caracteriza el profesor Palomeque. Las carreras lineales basadas en una educación previa serán sustituidas por carreras dinámicas con reciclaje regular y aprendizaje a lo largo de la vida. Todas las predicciones sobre el futuro del empleo señalan la importancia de las cualificaciones, pero la importancia del aprendizaje permanente, de manera que la cualificación o la obtención de una cualificación va a ser permanente a lo largo de la vida laboral. Y esto pues, va a determinar la aparición de nuevos riesgos sociales, por ejemplo, la pérdida de competencias por obsolescencia, de las que se tendrán que ocupar, o de los que, riesgos sociales nuevos, ocupacionales, de los que se tendrán que ocupar los sistemas de seguridad social. De manera que el ideal de cobertura del que hablaba el profesor Alonso Lea desde hace muchos años, que estaba mantenido y no se vislumbraban nuevos riesgos sociales, que la seguridad social o los sistemas de protección social tuvieran que proteger, pues aparecen nuevos riesgos sociales, el riesgo que comporta la no tenencia del empleo, la pérdida del empleo por pérdida de habilidad, de competencia, de cualificación profesional a lo largo de la vida laboral en un sistema de reciclaje continuo, parece que puede obtener la condición de riesgo social del que se tendrá que ocupar el sistema de seguridad social en una visión en la que el Estado, como señalaba, tiene que ocuparse de la solidaridad en ese nuevo pacto social al que tendremos que caminar con esa transformación tan importante del empleo.
El trabajo o empleo que se desempeña hasta el momento se ha caracterizado por el ejercicio de competencias especializadas. Parece que en el futuro se caracterizará por el ejercicio de competencias interdisciplinares y capacidades creativas. Y por último, el trabajo hasta el momento ha tenido un lugar de prestación relativamente definido. Es verdad que ya en los últimos tiempos cada vez más indeterminado, y un tiempo de trabajo también definido o determinado, y el trabajo del futuro parece que será un trabajo en cualquier momento, en cualquier lugar, y que hará más necesarios los derechos de conciliación, la vida privada, de la vida familiar y de la vida laboral. Y como consecuencia de ello hará necesaria la igualdad por razón de género, o intentando o logrando la corrección de las desigualdades importantes que subsisten en el mercado de trabajo por razón de género y que se reflejan de manera muy señalada en el ejercicio de estos derechos de conciliación. No obstante, las versiones divergentes de los expertos acerca de cómo será ese futuro del empleo, en esto hay coincidencia, tanto de las versiones más pesimistas, a las que aludía anteriormente, como de las versiones más optimistas y de las versiones intermedias. En curso están ya transformaciones muy importantes en el empleo, que son desafíos a los que tenemos que atender. Según datos de la OIT, una tercera parte del empleo mundial, que es una cifra altísima, ¿no?, equivalente a 1.100 millones de trabajadores en el mundo, han sufrido transformaciones importantes en sus empleos y desplazamientos en sus empleos, como consecuencia de los cambios que he señalado, que desde el punto de vista de la demanda de trabajo contemplan también una organización empresarial pues distinta, o unas organizaciones empresariales distintas a las que hemos conocido hasta el momento, que se van a caracterizar también por una mayor fragmentación de los procesos productivos que la fragmentación que hemos conocido hasta el momento, por la reducción del tamaño de las empresas, de manera que lo que llamamos subcontratación será un fenómeno permanente, y también por grandes multinacionales que actúan a través de cadenas de suministros, sobre las que es un gran experto el profesor Sanguinetti, cadenas de suministros que también afectarán y afectan ya a las tareas de cuidado. Como consecuencia de estos cambios desde el punto de vista de la organización empresarial, los cambios en el empleo que se han producido y están en curso son los siguientes. En primer lugar, un crecimiento muy notable del empleo atípico. Y parece que es una tendencia sin acción posible. Es decir, el contrato único que caracterizaba un modo de producir industrial que se modificó con la terciarización de la economía, se ha modificado muchísimo más como consecuencia del cambio tecnológico, de manera que junto con el contrato de trabajo tradicional existen formas de trabajar a través de contratos atípicos que se separan del contrato de trabajo tradicional, siendo en todo el mundo y desde Europa las formas más importantes de empleo atípico el empleo temporal y el empleo a tiempo parcial, que tienen efectos negativos sobre la calidad del empleo medidos en su involuntariedad, es decir, cuando quien presta este empleo no desea prestarlo a través de estas formas atípicas de empleo, sino que desearía tener un contrato de trabajo típico, pero que la situación productiva, la organización económica, los modos de obtener competitividad empresarial por parte de las empresas no permiten ese empleo típico, y el empleo típico es sustituido por el empleo atípico. Como esa tendencia es irreversible, parece que para lograr la calidad en el empleo, lo más importante será corregir la falta de trabajo decente, el déficit de trabajo decente en este tipo de trabajos, aceptando que estos trabajos atípicos van a caracterizar el futuro del empleo. Pero si se garantizan condiciones de trabajo decentes, sobre todo las relativas a la remuneración y al tiempo de trabajo, y se limitan
formas de trabajar como el trabajo ocasional, el trabajo a la llamada, el trabajo just in time, que se remunera exclusivamente por el tiempo en que se trabaja. Estas modalidades atípicas podrían formar parte de un empleo de calidad. En segundo lugar, el crecimiento, y voy terminando, del trabajo no remunerado. En primer lugar, crecimiento del trabajo atípico, empleo atípico, una realidad que nos circunda. En segundo lugar, un crecimiento del trabajo no remunerado, con extensión muy importante en todo el mundo. Según la OIT, de nuevo, aproximadamente 971 millones de personas en todo el mundo desempeñan trabajos no remunerados que no son obligatorios. A este fenómeno contribuye el auge de los cambios en la organización social y en el sistema de valores que propician otras formas de trabajo, como es el voluntariado, pero junto con esta forma de trabajo, que es no obligatoria, el voluntariado, no cabe duda que hay en el ámbito de lo que se llama la producción doméstica, pues el trabajo de la mujer, que muchas veces es un trabajo obligatorio y es un trabajo no remunerado. La participación libre de la mujer en el mercado de trabajo es un objetivo irrenunciable, de manera que el cambio tecnológico y la necesidad de nuevas cualificaciones, esa necesidad de conocimiento digital básico o de competencias digitales básicas y la importancia que van a tener las titulaciones en torno, pues, a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, no supongan una pérdida de presencia de la mujer y una invisibilidad de la mujer en el nuevo mundo del empleo, como la que caracterizó la revolución industrial, la etapa nacida de la revolución industrial. Por tanto, este trabajo no remunerado tiene que contar con la corresponsabilidad de los trabajadores varones en las tareas del hogar como elemento esencial de esa justicia transicional de la que hablaba al comienzo. En tercer lugar, el incremento del empleo cooperativo. En unas ocasiones es un empleo de desarrollo importante, legal, y en otros momentos es, en cambio, un empleo que oculta un empleo no cooperativo. Concluyo, el factor más importante es, por supuesto, y más injusto, es la falta de empleo, no ya de un empleo de calidad, sino la falta de empleo. Y nosotros seguimos conviviendo en el año 17 con un nivel muy alto de desempleo y además con un desempleo que afecta fundamentalmente a mujeres y un desempleo de larga duración también muy importante. Como consecuencia de todo ello, concluyo con los cambios en el sistema de seguridad social, que son absolutamente necesarios para garantizar la protección social de las personas, de manera que el empleo de calidad articule un trabajo decente en el mundo y en nuestro país, caracterizado por derechos regulados en las leyes laborales y un sistema de protección social que se acomode al cambio tecnológico y a las transformaciones del empleo. Muchas gracias por su atención.